Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Ya estamos al aire con Talk Show. Claramente son tiempos complejos, difíciles. Interpretarlos también no es fácil. Estamos en medio del asunto. Cambia por minutos, cambia a cada instante. Además, las sensaciones emocionales, no solamente las racionales, porque de racional esta cosa tiene la explicación, pero no lo que uno va sintiendo, ¿no? Lo que le va repercutiendo, no solamente por uno mismo, sino también por los que lo rodean. La familia, los amigos, los compañeros de trabajo, ver gente sufriendo en la calle, ver que los muertos a veces se convierten en solo números, y esa insensibilidad aumenta aún más la rabia. Los tiempos más complejos que me ha tocado vivir, obviamente exceptuando lo que fue el quiebre institucional del 73, pero en época de democracia nunca nos imaginamos que iba a haber una situación como esta. No estoy solo, estoy muy bien acompañado. Álvaro García está con nosotros. Alvarito. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Oye, desde ayer que hicimos un talk show junto a las chicas de MILF, ¿has visto algún análisis propio, una cosa que te haya pasado con el tema? La verdad que sigo con la incertidumbre y esperando que desde el gobierno se pronuncien con medidas para solucionar las demandas que estamos pidiendo hace ya varios días. Y esas medidas todavía no llegan. En eso estamos, eso es lo que quiero. Un poquito de un estado ansioso. Sí, claro. Claro, ya pues, ya se dijo, sí, ahora que responda. Está súper claro lo que estamos pidiendo. Hagámonos cargo. De verdad, un gran amigo también, Eugenio, por favor. Un placer, Pollito, un gusto. Yo voy a usar el aplauso porque quiero darte las gracias porque entra y sale mi compadre, pero era importante que estuviera hoy día con nosotros. O sea, yo que estoy acá. Mira, yo concuerdo con Álvaro respecto de una cosa que en el fondo a mí la que más me preocupa. Que yo entiendo que el gobierno tiene la misión primera y entiendo que en estas horas, tanto Chávez como Villa, ellos están haciendo su función como ministros de Seguridad Pública. Sí, claro. Y me parece bien porque obviamente tienen la misión de controlar el orden público. Pero yo no me olvido que Chávez, que es el jefe político del gobierno, y yo concuerdo con Álvaro, aquí la respuesta del sistema político en general todavía no se da. Y lo que es más preocupante para mí, por lo menos, es que la respuesta va a ser lenta. Estarán en shock. Porque esto fue tan repentino, tan de un día para otro, tan violento además, que realmente así como que todavía no les cae la teja. Yo creo que el sistema político está en shock y el problema, te insisto, que la salida, a partir de la institucionalidad que tenemos, ahora, son bien rápidos para sacar las leyes ahora, ¿vale? Lo apuraron un poquito y vamos sacando leyes como locos. La verdad es que siento que la respuesta al sistema puede ser más lenta de lo que esperamos. Y eso puede generar más impaciencia todavía. Ok, Jenny Cavallo también nos acompaña. Jenny, gracias por estar. Jenny, tú eres psicóloga, comediante y madre. Y ser humano. Y ser humano. 4 situaciones en las cuales me gustaría que te expresaras respecto a lo que te está pasando con esto. Es inquietante estar hoy acá en la tele hablando y analizando, porque uno misma no lo ha procesado, no lo ha digerido. Pero claro, ya han dicho cosas súper importantes, pero yo quisiera agregar también que yo siento una esperanza. Siento esperanza de todo lo que está pasando, porque la gente de alguna forma logró superar el miedo, el trauma histórico post-dictadura y manifestarse. Bien. Y parar esta inercia que durante 30, 40 años nos ha llevado a este punto de conflicto, esta inercia de los abusos sistemáticos. Por lo tanto, creo que en el origen de este conflicto hay algo positivo, que es que la gente se manifestó y esto sí o sí va a cambiar. ¿Cuánto va a cambiar? ¿Cuándo va a cambiar? No lo sabemos. Pero ya despertamos, salimos de una inercia y claramente eso me parece positivo. Oye, a partir de eso viene toda la catástrofe de lo que hemos visto en las calles, que esperamos que se vaya resolviendo, pero no me gustaría olvidarme que esto tiene un origen positivo también, que ya no queremos que las cosas sigan de la misma manera en que están desarrollándose en el último tiempo. Sí, no, y volviendo a lo que tú decías, Eugenio, de esto de, claro, los ministros quieren parar la violencia, uno tiene la sensación, y volviendo a la esperanza que yo tengo, que tomando las medidas que se tienen que tomar, va a parar la violencia. Tú decís que si se cede, si se hace lo que el clamor popular exige y pide, debiera bajar la presión. Debería bajar la presión, claramente. Yo creo que es el concepto de la presión, porque la verdad es que yo marco la distinción absoluta entre... O sea, habíamos visto una cantidad de manifestaciones pacíficas, espontánea, más masiva, en diferentes partes de Chile. Y no solamente en la capital, todo Chile está metido. Para los que nos comimos la dictadura, hacer una manifestación como esta en estado de emergencia en los años 80 era impensable. Hoy día tenemos un estado de emergencia donde la gente igual se manifiesta. Entonces, claro, hay un grupo mayoritario, pero siempre hay grupúsculos. Algunos han querido ver en esta organización, el mismo gobierno lo ha querido ver, que hay organización, que hay planificación, como sea, pero es un grupo minúsculo. Y siento que ese grupo minúsculo se ha visto contenido en las últimas horas con la presencia de los militares, con la presencia de Carabineros. Y la propia civilidad. Y la propia civilidad que ha reaccionado. Pero claro, hay una demanda popular
que está ahí y el sistema político se ha visto obligado en las últimas horas a intentar ponerse de acuerdo para ver cómo salimos de esta. Porque, a ver, la propia gente lo ha dicho. Esto no es un tema de derecha o un tema de izquierda. Aquí estamos hablando de una transición que es un trabajo extraordinario. O sea, Chile ha crecido en los últimos años, no tengo ninguna duda. Yo me acuerdo cómo era este país en el año 80. El 40%, el 45% de la gente era pobre. Hoy día... Y altos niveles de cesantía. Hoy día tenemos un país que tiene niveles macroeconómicos que son envidiables. Estamos hablando de renta per cápita de $25.000, tenemos grandes, tenemos, claro. Pero exactamente el problema. Oye, y para ser justo, no es un problema, y no lo estoy defendiendo, de este gobierno. Viene de, de muchos años para atrás. El mismo Partido Socialista pero le revienta la bomba a este gobierno. Claro. Y hemos hablado de que este gobierno no se ha ido a sintonizar con las necesidades de la gente. A mí me pasa que siento que tampoco se ha ido a sintonizar con las características del conflicto. Y eso es lo que dices tú, que están choqueados porque realmente no saben cómo abordarlo. Y además, ¿con quién hablo? Siento que hay una cosa que creció orgánicamente y que no lo reconocen líderes. Sigue desactualizado el volumen con las necesidades y ahora también con qué es lo que realmente le está pasando a la gente y qué es lo que necesita escuchar, y todavía no le apuntan. Te digo algo, Jenny, yo creo que hay que también analizar. Ahora, todos son generales por la batalla, todos quieren hablar y es bueno hablar. Yo creo que si esta cuestión se va a arreglar de esa manera, no de otra, conversando. Pero, por lo mismo es que muchos dicen, necesitamos acciones y no palabras. Yo quiero decirle que mucho de esto que está pasando y de estas acciones tiene que ver con las palabras. Palabras mal usadas, humor mal aplicado. Desatinadas. El humor lo tienen que hacer los humoristas, los chistólogos, los comediantes, no las autoridades, porque si no se está riendo en mi cara de mi tragedia. Y me explico, esto se fue creando a partir, como digo, porque la realidad se construye con contenidos y palabras, y se fue creando esto a partir de las propias declaraciones que vienen de mucho antes. Yo te hablo de términos de retroexcavadora que hablaban por ahí, de desalojar la moneda, términos muy duros que en política dan a entender de que estos gallos no se están entendiendo y por lo tanto tampoco me representan a mí. Yo me acuerdo del ministro de Salud de Ricardo Lago, por haber sido, que dijo... El pasto para las vacas. Claro, ¿por qué no dan leche ¿por qué no dan leche las vacas, o que ocupen hilo dental para limpiarse los dientes? Por eso, esto no viene como hilo de coser. Las autoridades por mucho tiempo fueron soberbias, en todos los gobiernos, no solo este, sino también con su respuesta aumentaron paulatinamente la rabia que estalló. Yo me refiero... son provocaciones. Por eso, Monti, esos textos son provocaciones. Ministro de Vivienda, pero en este gobierno en el fondo, son varias. Hablan de que todos somos propietarios. Es decir, ¿cómo? Si usted está viendo su esquinita, su propio feudo. O cuando el mismo, no sé... Luis Castillo, el caso de Luis Castillo, ¿te acuerdas de Luis Castillo, que es el subsecretario de redes asistenciales? Que dijo, no, la gente se junta, dice, los pacientes van al consultorio temprano porque es un elemento de reunión social. Ahí está la frase. O sea, tú le estás diciendo a la gente que van al consultorio a comadrear. No, le está diciendo eso a la gente que se le Es que escúchame, no solamente no diagnostica bien, sino que es burlesco. Es una burla. Por eso te digo, yo creo que esta cuestión, como decía yo, no solamente no accionaban, no actuaban, sino que además con sus palabras agudizaban el conflicto. Porque uno sonaba burla y dos, a no estar conectado con la realidad. No hay empatía, no hay empatía. Yo lo decía también hoy día en la radio. No tienen calle. Claro. O sea, cuando le dicen a alguien que levante más temprano, aprovechar la tarifa más barata del metro. Exactamente. Perdón, ya estoy llegando tarde a mi casa y quieren que me levante más. Es mejor decirle, ¿sabe qué? Mejor no duerma, siga de largo. Y esa sensación de impunidad que tienen las altas autoridades de decir lo que quieran, porque saben que no les va a pasar nada. O sea, ni siquiera exigirles un poco de empatía de, oye, esa persona se va a sentir mal. Sino que está tirando una bomba, está provocando, está siendo cruel. Ahora, ojo. ¿Y qué? Y no pasa nada. Ojo, que Piñera había tomado medidas precisamente con un par de ministros que habían sido indesubicados en sus comentarios. Valente en algún minuto, ¿te acuerdas? De hecho, terminó Rojas, que lo tenía ahí, que dijo Mauricio Rojas, que negó del Museo Mauricio el Breve. Entonces tomó medidas, entonces aquí extraña, no sé si por parentesco en el caso, pero Chano y Uvilla han durado más que suficiente, porque esto deberían haber salido cuando fue el caso Catillanca, que se pegaron un patinazo a aquello. Entonces la sensación que el presidente tampoco mueve a su familia o al parentesco o a sus amigos que están en el gabinete, da la sensación de que protege. Entonces no evalúa. Perdón, el presidente no le quita presión. Expertos que ve todo el tema de los valores del metro también se mandó unas declaraciones bien desatinadas, que claro, cuando sube el pan, cuando sube nadie alega nada y se mandó esas declaraciones. Sí, claro. O aprovechen ahora que las flores están más baratas y pónganse románticos. Y después le fueron siempre que desubicado dijo, pero que ustedes no tienen humor. Y volvemos, las autoridades no están para hacer chistes ni para generar humor. Felipe Larraín, que es una desubicación brutal. También lo que dijo, ¿te acuerdas tú? Andrés Santa Cruz, que era el presidente de la AFP. Cuando apareció estas demandas en Punta Arenas y en Antofagasta de las profesoras que están pidiendo la reintegración completa de sus fondos de pensiones a través del Tribunal Constitucional.
Y Santa Cruz dijo, lo que están haciendo es meternos el dedo en la boca, pero una cosa que te meten el dedo en la boca y otra que empiecen a jugar con la amígdala. Y tú te estás cascando. O sea, hay un nivel, de incomunicación, y de violencia, claro, porque es un nivel de violencia que la autoridad sistemáticamente ha ido lanzando a la gente y bueno, y ahora se vino toda esta avalancha. Las palabras pueden ser muy violentas y generar violencia si no son asertivas y más bien son ofensivas o burlescas. Por eso decía yo... El sistema es violento, además. Claro, pero además, y además cuando hablan de números, la gente que no quiere estadística y hasta el día de hoy no entienden eso, que no estamos esperando más números, estamos esperando acciones concretas y no solamente estadísticas. ¿Sabes qué, Pollo? Sí, de repente son buenos los números, pero tomarse cadena nacional con todos los canales para dar números, la verdad no me interesa. Entreguen los números a la prensa y que ellos los difundan. Además, una y otra vez. Ahora, también hay otra cosa. Sí. ¿Cómo se empiezan a desmarcar todos inmediatamente? Porque son pocas las voces que están poniéndose del lado del propio presidente, exceptuando el gabinete que lo acompaña. Pero un montón de gente de su propio sector entiende que está sordo, que no está escuchando o que tiene las ventanas cerradas y no se asoma por la ventana a ver qué está pasando afuera. Pero dicho esto también... Yo creo que varios son así. Yo creo que varios... Se miran al ombligo. Tenemos mucho PhD, tenemos mucho Harvard, tenemos mucha PUC, mucho doctorado y tenemos poca calle. Y los que han salido a empatizar son los que tienen finalmente las patas en el barro. La intendenta Rubilar, por ejemplo. La mejor evaluada están pidiendo que sea ministra. Que renunció a la candidatura a ser gobernadora. La Carla Rubilar, cuando era diputada, andaba con las patas metida en el barro. Pero ya la dejaron un poquito más afuera. Pero ya la dejaron afuera y metieron porque tenía mucho protagonismo. Entonces metieron novilla. El tema es otro, más allá de los nombres de las personas, lo que yo quiero apuntar, porque ahora se dieron cuenta y todos quieren regular muy rápido. Ya se están juntando en el Congreso, tanto diputados como senadores, para bajarse la dieta rápidamente. Porque si no van por ellos también. Sí. Porque son todos parte del mismo problema. Por eso cuando el presidente se junta con los partidos políticos, perdón, pero esto es lo que se juntan siempre. Claro. Abre un poquito más el abanico de participantes, busca otros, incluso filósofos, busca pensadores. Bueno, no fueron todos los partidos políticos a la convocatoria, se juntó con algunos justamente porque los que no quisieron ir era porque plantean lo que tú estás planteando, que deberían ir las voces de los movimientos ciudadanos. Tenemos en Chile gente sabia, convocan solamente a los de siempre. Cuando tenían Humberto Maturana, un genio, tenían, no sé, hay un montón de filósofos, y las organizaciones sociales, gente de ciencia, el profesor Massa. Tiene un montón de gente que viene del mundo científico, sí, claro, que podría tener miradas tan humanistas como las que dicen tener los políticos, que finalmente también están protegiendo su propio feudo, los intereses ya comprometidos, que ya sabemos, muchos de esos involucrados en coima. Entonces, mira, yo no quiero llegar al extremo, pero ¿te acordás de una campaña en la época de los argentinos cuando estaba de la Rúa? Sí. Que ya la indignación era tan grande, porque la Rúa no era un mal presidente, pero no era una mala persona, pero hizo una gestión como las pelotas. Finalmente la gente pensó que se vayan todos. A ese nivel llegó la indignación argentina, de la que se vayan todos. Y se tuvo que arrancar el helicóptero. Ahora, la tragedia de todo esto es que en Argentina se fueron todos. No, van a volver lo mismo. Y acá, si el reclamo es el mismo. O sea, acá, perdóname, acá todavía el país está controlado por gente y por generaciones que vienen de la época de la dictadura. Ya, pero tenemos un punto, que es, por ejemplo, ¿por qué Piñera está tan obtuso y cerrado a las demandas? Porque ceder significa perdí. Y a veces hay que perder para ganar, para que gane Chile. Entonces, si lo estamos midiendo como derrota o triunfo, y lo estamos viendo en la lógica política de que si yo cedo, ganaron los del PC o ganaron los de la derecha. No es así la lógica. La lógica es el bien común. Es lo mismo que pasó con el tema de las 40 horas, po. Claro. Lo propuso el Partido Comunista y dijo, no, es que como lo proponen ellos, mejor no. Pongamos el proyecto de 41. Exacto. También creo que hay una cosa de sentido común y de sensibilidad social y de ADN que no es fácil de modificar, porque siento yo que Piñera tiene una forma de ver el mundo, de pensar el mundo junto a su gabinete que es completamente contraria a las demandas. O sea, es mucho más del sistema capitalista y de todo lo que hemos estado viendo. Entonces, en el fondo, es como realmente que cambie su sentido común, que cambie su sensibilidad. ¿Pero qué tenía de malo? Tú eres psicóloga. ¿Dónde está lo malo de cambiar de opinión? Decir, voy para allá y hoy está cerrado el camino y, me equivoqué, me voy por aquí, entonces enmendo el rumbo, corrijo. ¿Qué tiene de malo? ¿Dónde se te cae tu imagen si te muestras permeable al cambio o a lo necesario que hay que hacer? Pero para
para llegar a un cambio, primero tú tienes que entender, comprender, asimilar y eso es lo que una está pasando. mirada diferente de verdad. Y yo creo que hay una resistencia en él porque él es parte del mundo empresarial. Él es parte del porcentaje mínimo en Chile que tiene el control de las cosas. Entonces sería un poco renunciar a sí mismo y a sus condiciones de vida. Yo te pregunto, ¿qué tendría de malo cambiar de opinión? Yo creo que debería hacerlo, pero por eso no es tan fácil. Piñera le ha dado golpe a su propio sector. Cuando los trató de cómplices pasivos, los 40 años de golpe. Eso es una puñalada a la UDI. Cerró el penal Cordillera. De repente pero esto está hablando de economía, está hablando de otro tema. Pero ¿sabes qué? Yo tengo otra impresión. Yo creo que Piñera está muy sordo referente a esto. Es una tesis que tengo yo a partir de algunas cosas que yo he sabido. Yo creo que está muy sordo porque se compró la tesis de que esto está orquestado desde fuera. Yo tengo esa tesis. Yo creo que Piñera está convencido de que todo lo que pasó desde el punto de vista de la violencia está orquestado desde Maduro. Claro, yo creo que esto se compró la tesis de Lenin Moreno, se compró que esto es un ataque de Venezuela contra los países del Grupo de Lima, se compró eso y por eso que aparece este tema de la lógica de la guerra, que estamos en guerra contra un enemigo poderoso. Yo creo que se compró ese discurso. Ponte tú que tuviera una remota posibilidad que eso sea cierto. Pero no quita ni pone que las masivas marchas y pacíficas marchas en todo el país no te da capacidad de organización. Los chats decían, oye, todo esto viene orquestado desde la izquierda. La izquierda no está no se junta ni para tomar desayuno, se ponen de acuerdo. La oposición entera está desarticulada, no tienen capacidad ni para juntarse ellos a conversar. No tienen ni siquiera un conglomerado coherente, nada. No hay una oposición, por lo tanto, mal van a poder organizar algo como esto. Lo que se está viendo y lo que no se quiere creer, y ahí está el periodo, digamos, más duro, que es un negacionismo de que las masas, la gente la que está cansada y que no tiene un móvil político, tiene solo un móvil social y de mejoría sustantiva de la calidad de vida. Está organizado. Claro, y hay un error. Toda esta gente que se junta en Ñuñoa, en Baquedano, en Los Dominicos, en regiones. Claro, si esto lo convocan los partidos políticos, no les dan ni bola. Nada. Por eso él tiene fuerza, porque es un movimiento social, espontáneo y ciudadano. Ahora, y por el bien de todos. ¿Dónde están los riesgos de conducir bien esto? Porque la verdad es que si uno empieza a apelar a la historia y un poco lo que ha pasado en Latinoamérica en los últimos años, por ejemplo, no nos vayamos tan lejos, Argentina, el 2001. Argentina cuando estalla el 2001, explota, empieza el tema del que se vayan todos, Argentina se recupera, pero Argentina vuelve a entrar en una vorágine y una crisis de la cual todavía no sale. Y Argentina está en un proceso político muy complicado, eligen presidente del No recuerdo Argentina sin crisis en todo caso. Exactamente, pero Argentina está en un momento muy complicado, no lograron salir de ahí. Uno empieza a mirar otros países que han tenido esas crisis y no han sabido conducirla. Entonces, uno empieza a apelar a la historia y uno dice, bueno, ¿se acuerdan qué pasó después de la Revolución Francesa? Apareció Napoleón. ¿Y se acuerdan qué pasó en Alemania cuando en Alemania se quebró la República de Weimar y apareció la crisis del 29? Aparecieron los Mesías. ¿Y qué pasó en Venezuela con Carlos Andrés Pérez y la crisis de corrupción? Apareció Chávez. Entonces, empiezan a aparecer cuando ocurre esta efervescencia y no hay una conducción política, empiezan a aparecer caudillos. Yo veo de repente en un José Antonio Kast que se está sobando las manos, de repente veo en un grupo de ultraizquierda que también está pasando lo mismo. Entonces, que están calladitos. O sea, en Twitter no está calladito. Está minuto a minuto tuiteando. A mí me llama la atención que, por ejemplo, como que ahora se descubrió toda la problemática que se había ido postergando, que hoy día es la demanda y el clamor de toda la gente. Pero hay chilenos que hace mucho tiempo que no viven en nuestro país o que nacieron acá pero han hecho su carrera extranjero y que la tienen arte más clara que los que estamos incluso aquí adentro. El famoso actor Pedro Pascal, que es muy conocido por Game of Thrones y otras grandes series, y de Star Wars y un montón de... Narcos, también la serie. Y series de acción y películas de acción. Un connotado actor escribió él en su Twitter una lista de las cosas que parece que están re obvias, pero que solamente las pudo ver él, algunos más, y en el gobierno no las escuchan. Ahí está. El metro Santiago cuesta 4 veces más que el subterráneo de Buenos Aires y es más caro que el de Nueva York. Por ahí parte el reclamo. O sea, la vida en Chile es más cara. Mira, el presidente del Senado de Chile tiene ingresos, dieta más asignaciones, igual a 30 millones de pesos, superiores a los que recibe el rey Juan Carlos de España, por dar un ejemplo. Claro. Entonces, mira. Los senadores autoasignaron 2 millones de pesos para difusión de actividades en terreno indefinidamente. Ya tenían ingresos por 15 millones mensuales. Pero fíjate que hay una fórmula más rápida. Yo sabía que hoy día, yo no sé cómo habrá terminado el debate parlamentario, pero hay una forma más fácil de bajar los sueldos de inmediato.
Porque la Constitución Los sueldos establece... de los parlamentarios. Sí, sí. La Constitución establece que los ministros, que los diputados van a ganar el mismo sueldo y las mismas asignaciones que los ministros. Y listo. Si el presidente de la República rebaja la mitad de eso, automáticamente baja. Ahí está, la AFP también se embolsa el 3% de tu remuneración por el solo hecho de recibir el dinero, que es la comisión que te cobra. Exactamente. Las inversiones cuando se gana, ganan ellos, y cuando se pierde, pierdes tú. El antiguo sistema da mejores remuneraciones, los militares no están en la AFP. Eso también es parte de la demanda y la indignación. De hecho, la historia indica que Pinochet no estaba a favor de la imposición de la AFP, por eso pidió reservarse para el ejército el sistema antiguo. Mira, dice, la electricidad cuesta en Chile el doble que en el resto de América Latina. En Chile, por ejemplo, la economía ha crecido sistemáticamente y por paradoja aumenta la pobreza. ¿Quién se queda con el dinero? Un dato respecto de esto. Fíjate que el 20% de la población en Chile consume el 50% de lo que hay. Claro. Eso es un dato que te deja muy en evidencia la repartición otra comparación que hace el actor Pedro Pascal: Uruguay, Bolivia, Argentina, Venezuela y Cuba dando educación universitaria gratuita a los jóvenes. En Chile la clase política lucra con ellos. Ahí está, Joaquín Lavín, y hace una acusación formal respecto a que... O sea, Joaquín Lavín admitió que él retiraba dinero de la Universidad del Desarrollo y le costó el cargo cuando era ministro de Educación. Sí, pues ahí dice, nos cobran permiso de circulación y sobre ello estacionamientos con parquímetros que no dan ningún servicio, es verdad. Son cosas desde lo doméstico a lo más complejo, pero está hablando un poco del resumen de abusos que la gente hoy día la tiene indignada. Sí, la tiene ahí dice, los expresidentes, además, también un tema que se está discutiendo. Lo dijo Lili Pérez, lo dijo desde fuera de... Los expresidentes chilenos reciben cerca de $30.000 mensuales. Quedan ganando más que los expresidentes de Estados Unidos. O sea, hay que revisar el estatuto de los expresidentes, que también... Y la salud privada en Chile es 3 veces más cara que en Alemania. Y así fue resumiendo, mira, ahí está el número 11. Eso, las condonaciones. El Servicio de Impuestos Internos condonó más de 77.000 millones de pesos, 144 millones de dólares a la cadena de tienda Johnson's. Esto es más de lo que costó construir el edificio Costanera Center. ¿Y qué hace el Servicio de Impuestos Internos cuando no dan boleta en un almacén de barrio? Cierran. Claro, lo cierran. ¿Qué Ahí está la última. Los bancos e instituciones financieras cobran intereses del orden del 47% al año. Si estuviéramos en Europa, estarían todos sus ejecutivos presos por usura. La verdad. Bueno, fue Pedro Pascal, contigo, que hizo un resumen que además es una parte, como decían, porque todos están hablando del iceberg, ¿no? Eso habéis visto la gráfica se compartió y se realizó que, claro, el alza del metro era esto, pero para abajo del iceberg aparecieron un montón de cosas. Entonces, los remedios, las pensiones, etcétera. Bueno, yo creo que tiene que ver con... y yo creo que esto fue como... y ahí está mi teoría, que esto es como cuando tú tienes una cuerda o un elástico muy tensado, y dijimos en algún minuto se va a cortar, pero se cortó ahora. Y el problema es que cuando se corta y se estiró demasiado, queda muy distanciado para poder unirlo. Entonces, para poder acercar las posiciones, ¿quién tiene que hacer el mayor esfuerzo? ¿De qué lado se cortó? Ahí está lo que tú dices, perdón. Entonces, claro, si tú vas acercando, hay que acercar las posiciones, ceder, ambas partes. Pero ceder entregando lo que la gente está demandando para que este lugar de encuentro de estas puntas que se cortaron se puedan atar nuevamente y que sean un tanto más sólidas. Pero ¿por qué van a esperar que ceda solamente la demanda de la gente y no ceder los que tienen que cumplir con las demandas? Pero es un tema complejo, porque, a ver, para ponerte el ejemplo local. En la época de la dictadura, por ejemplo, ¿te acuerdas que hubo un periodo de la apertura en el año 83 cuando se empezó a dejar para ministro del Interior? Y la dictadura sabía con quién tenía que negociar. La dictadura se sentó a negociar con Gabriel Valdés, con la Alianza Democrática. ¿Sabías tú quién era? Interlocutores. Tenías un interlocutor. ¿Por qué negocia hoy día el sistema político? ¿Por qué tiene que negociar? Y además, escúchame, antes, cuando quedaba una cagada como esta, por último decían, llamemos al monseñor, llamemos a la iglesia. Llamemos al cardenal. Y el cardenal llegaba a la moneda y Celestino Oz está así. No me llames. Y mediaba un poco, pero tenía... Hoy día tampoco la autoridad eclesiástica tiene ni la confianza ni la estima de la gente, entonces, Cresta, hasta los interlocutores de antes no son válidos. Yo no creo que sea el momento de negociar, yo creo que es el momento de resolver. Estamos sobrediagnosticados, o sea, sabemos exactamente qué es lo que hay que cambiar, sabemos cuáles son las demandas, todos lo sabemos, es transversal. La problemática se conoce. Es transversal, la gente que ya no está apoyando al gobierno, que es de su propio sector, también lo sabe y lo han dicho públicamente en las conferencias de prensa. Por lo tanto, ¿qué tanto hay que negociar? Hay que resolver las pensiones, la salud, la educación. Tú eres psicóloga y me gusta, ¿por qué te lo pregunto? Porque, ¿qué puede estar pasando en la cabeza de alguien que por todos lados le está diciendo algo y no reacciona? No, es como el traje nuevo del emperador, o sea, está en pelota y todos lo ven, pero él no. Pues lo convencieron de que este no, lo que peor tenía una corte que era fraude. Por eso, entonces... ¿Cuál es el problema? Porque el hombre no está escuchando, no quiere escuchar, es un orgullo, es una actitud intransigente. Creo que hay muchos elementos, pero hay una especie de negación frente a la realidad.
también hay una disociación de la realidad, porque cuando estás solamente rodeado de gente que piensa como tú y que viene del mundo del que tú vienes, es muy difícil también que pueda cambiar la forma de ver las cosas. Y también creo que todavía no se dan cuenta de la gravedad del asunto y que todavía están actuando con la misma lentitud que han venido actuando en los últimos años, entrampados en los resquicios legales, en las negociaciones, en las mesas. Eso ya lo han venido haciendo y no resultó. Entonces hay que cambiar la estrategia también. Se están resistiendo mucho, no sé qué más tiene que pasar para que cambien su estrategia. Pero además, ayer estaba pensando en lo del fin de semana, que a uno se filtró antes de la medida del toque de queda, una reunión y que alguien lo grabó con un celular en la moneda, que estaba Piñera con su gabinete. Y todos escuchamos, me dijeron, escúchate este, y se escuchaba lejos, y Piñera, y tengo hartos militares en la calle todavía, me quedan todavía más, y voy a poner... Y dije, no, esto es broma, pero... O sea, alguien de su círculo cercano además está filtrando las conversaciones, las graba y las filtra. Lo mismo le pasó a la primera dama ahora. Llama a una amiga en un diálogo muy... Y lo contó ella, porque dijeron, no, está falso, es fake news. No, ella misma terminó reconociéndolo, que había tenido un diálogo con una amiga a la cual le expresaba que estaban siendo... situaciones complejas. No, pero además dice, estamos... Sobrepasados. Que salieron a explicarle ahora, no, ella se refería a sobrepasado en términos de... Porque no es que el ejército no pueda responder. Porque General Arma dice, y dijo, fue una opinión propia. Claro, no es una opinión propia, es una opinión más bien que tiene que ver con el estado en que se encuentran las cosas. Y además, vamos a tener que ceder privilegios. Y ahí viene la cuña potente, ceder privilegios. En el fondo, reconocer que estaban en una situación privilegiada y que no la estaban compartiendo. Ya, entonces, como dicen los abogados, a confesión de partes, relevo de pruebas, porque lo tuvo que reconocer. Y ahora salió ella incluso a explicar que el texto que se filtró era genuino, era auténtico y que no tenía el sentido que se le dio. O sea... Perdón, no era lo que yo quería decir, digamos. No, y representaba un tema de ella, no del gobierno. Pero igual me parece interesante que ella diga, en la confianza de una conversación con una amiga, vamos a tener que ceder. O sea, si la esposa del presidente le estuviera diciendo, formato, señora Lucía, no vamos a ceder, sería más preocupante. Pero ella está diciendo, ¿sabes qué? Esta cuestión va a tener que cambiar. Entonces me parece interesante ese matiz también. Y en términos de privilegio, ya, nosotros también somos privilegiados. Y en una sociedad machista como esta, el hombre es privilegiado. Y los blancos somos privilegiados. O sea, sí, somos privilegiados por sobre otros. Esta fue la respuesta al audio. Al audio. Insisto, y me acordé tanto de la Carla Pardo y la selección chilena con esto. Sí, claro. Pero además, porque además, la amiguita que tenía están filtrando los propios conversaciones privadas. La paranoia que pueden tener de que hasta la gente cercana te está traicionando porque filtra conversaciones que son privadas. Entonces, el estado de paranoia que se van a encontrar no es poco. El estado de estrés, no sé si permite tomar buenas decisiones en el caso del presidente, que ahora, si tenía TIC, ahora los tiene todos. Sí, bueno. Porque el hombre está desgastado, está durmiendo poco. Ahora no sé si ha ido a comer pizza de nuevo. Me parece que yo... No, bueno, no le traje. Comunicacionalmente, el trabajo del gobierno de los últimos meses ha sido, no es pésimo, ha sido horroroso. Pero además, horroroso. Que están las redes sociales súper activas, e ignorar que la gente toda en sus manos tiene celulares, por lo mismo, y se agradece esa presencia permanente de gente grabando, porque así los excesos que ocurren van a tener pruebas fehacientes y contundentes de las cosas que pasaron. No se van a poder negar porque están las pruebas audiovisuales. Entonces yo creo que en ese sentido también ha ayudado mucho la modernidad. A un militar que disparó, me parece, al chico de Curicó que murió, se entregó, está preso. Él se fue a entregar. O sea, marquemos una diferencia. O sea, en la dictadura pasaba ese tipo de cosas. No te enterabas jamás. Oye, ayer en la noche estaban haciendo un despacho en directo para el Canal 13 y pasaron las tanquetas y dispararon al edificio. Mostraron por eso la bala. Por eso, entonces... hay pruebas. Entonces, ¿qué esperas tú cuando dicen queremos volver a la calma? Queremos tranquilidad para la gente. Yo creo que estamos todos claros y ya estamos un poquito asustados de que esto no se detiene nunca. Básicamente por nuestras familias que se preguntan, los hijos, y papá, ¿cuándo termina esto? Pues los chicos, no hay colegio. Pero en algún rato tenemos que volver a la normalidad y los chicos tienen que volver al colegio. Estamos en el término de año. Una serie de cosas que normalizarse, pero por otro lado dicen, no, pues bueno, no se puede normalizar algo que no tiene la contraparte que quiera darle el aire de normalidad. Normal no vamos a hacer nunca más, porque lo que vamos a entrar ahora es un periodo que llamaría yo, no sé, de ponernos de acuerdo, por lo tanto la presión va a ser constante, y tú decís, si se cede a la presión, esto se acabó, no fue para tanto, y le tienen los paños fríos. Y esa fijación que tienen con el término de volver a la normalidad. Todos
muchos dicen eso en sus declaraciones y es muy interesante, también lo he pensado. ¿Qué es la normalidad? Ya no, o sea, yo creo que ellos quieren deslizar, volvamos a como estábamos antes. Ya, esto no pasó, orden, esto no pasó. Bien. Eso no es normalidad y la normalidad no existe. Yo creo que volvamos a ser operativos, o sea, que la gente pueda transportarse a su trabajo, pero este conflicto hay que sumarlo a la actual normalidad. O sea, nuestra normalidad ahora es con conflicto, es con que se destapó la olla, es con que hay que cambiar algo. No es la normalidad de volvemos como estábamos antes, ordenadito y que todos podamos tomar la micro. No es esa normalidad y eso no lo pueden entender. Es como queremos volver a la normalidad y que piensan que al decir eso nos van a transmitir seguridad. Y lo que nos transmiten es justamente lo contrario, claro, que no están entendiendo nada. Están en shock. Y si están en shock, están diciendo esto no está pasando. Y mientras no se den cuenta, las soluciones son lejanas. Pausa comercial, es muy breve, volvemos con más Talk Show. Especial y por eso queremos agradecer a los muchachos que nos estén acompañando también, porque no están los tiempos fáciles en términos de poder hacer un análisis sosegado, tranquilo. Estamos todos un poco afectados o muy afectados, dependiendo de las personas que están involucradas, amigos, parientes, gente que la está pasando mal. Y dentro de ese contexto el chileno también muestra un poco su entereza, su sentido del humor, pese a la desgracia, pese a los muertos y pese a la pena que provoca todo lo que está pasando. Te sale la picardía del chileno y, por ejemplo, y además con cierto tema que uno dice, no sé si humor o es una realidad, pero aquí hay un muchacho que estaba sentado en el suelo y dice, los cuicos protestando, pero le da un sentido adicional a la conversación. Mira. Sí, estamos aquí en medio de manifestación, vamos a conversar con algunas personas. Cuéntenos cuál es la consigna hoy día acá. ¿De qué canal son ustedes? De Canal 13. Mira, me alegra que estén primera vez mostrando parte de la parte buena. Una manifestación pacífica pidiendo la salida de los militares de las calles. Cuéntenos, muchas otras. Cuéntenos cuál ha sido la consigna, hace cuánto rato que llegaron ustedes. No, yo estoy aquí de toda la tarde, en la mañana me tocó estar abajo donde estaba más pacífico que acá y volaban las lacrimógenas. Aquí me llegó el balín, te lo puedo mostrar si queréis. Ahí está. Pero la parte pacífica no la muestra nadie, es súper triste. Ojalá que pudieran mostrar también esto, no solamente cuando somos todos rubios. Eso estamos, cuéntenos, ¿han tenido una buena recepción por parte de la gente acá? ¿Llevan bastante rato? Imposible no tenerla porque estáis en el lugar más pituco de este país. Si es que aquí no pasa esto, se va a la mierda todo. Esto es lo único que viene a como aportar de alguna forma a que quien tiene hoy día el poder en este país diga, mira, hasta los más pirulos están diciendo que no les gusta lo que está pasando. Así que aquí, weón, no sale nada, nos podemos ir toda la mierda tranquilamente. Ahí está Garduña claro, que dentro de lo que manifiesta es una verdad enorme, que es verdad, o sea, que la escuela militar. Claro, que uno podría decir, esto es por sectores. No, es un autor que está afectando a la población transversal. Mira, y tengo otra que tiene que ver con... y esto no tiene por objeto hacer burla ni nada, es simplemente mostrar que también, por ahí decían, este gallo sacó un 7 en educación física y un 7 promedio en educación física, a propósito de que quieren sacar ese ramo del colegio. Te pasaste, qué ágil. Quieren que sea electivo. Mira. Electivo, sí. Yo estoy presidente de Dorca. Oye, pero ese gallo que ya no le mira. Se pasó. Zafó. No lo había visto, pero ¿qué? Mira, parece que era un equipo de atletismo. ¿Sí? Pero el tipo, una finta impresionante. Y la adrenalina, propiamente, si te dan 5 carabineros que están agarrados a palo. O sea, corre por tu vida. Claro, pero al tiro, como las cámaras están grabando desde todos los ángulos, muchos hacen tomas panorámicas de edificios, pudieron contratar a un muchacho que ya estaba perdido. Pero logró zafar por su buen estado físico. Acá también me va a decir, es racista. No es racista la idea. Es también decir que un caballero de la basura, un chofer de un camión de la basura que está trabajando y recogiendo los restos incluso de la barricada, va acompañado a su colega y empieza a relatar de manera con súper respeto, súper altura de mira, pero a la manera chilena, ¿no? Con humor. Mira. Ahora sí, hola, ¿qué tal a todos los amigos que se pueden encontrar conectados y no conectados y que esta weá se haga viral? Está bien que todos los hueones protesten, hagan weá, pero no quemen forro, hueón, que ese humo culiado es tóxico y nosotros, la gente como ustedes, salimos a trabajar, hueón, a echar esa cagada de basura arriba. Imagínate que ese humo culiado muy negro es tóxico que hay para la cagada. Hoy día salí a trabajar con mi amigo el Rucio y miren cómo quedó este culiado, pues, hueón.
Ya, buenas tardes a mi amigo. Mira, hola, yo soy cochino. Mira a mí, todos los negritos, más negros ahora. Por la culpa de... Por la culpa del huevón de esos huevones que queman forro. Sí, ¿De qué país venís tú? Yo en Alemania. Alemania. De Alemania este huevón. Por Sí, Rusia, mira. ya. Cómo quedó. Por culpa de ustedes, Ya. huevón. Sean conscientes, huevón. No hagan más daño. Hay dos temas. Uno, el llamado tiene fuerza porque viene de los trabajadores que son del camión de la basura. Exactamente. Dos, más allá de que uno puede decir, oye, que se ubica la talla. No, habla de integración. Un chileno compartiendo el camión con un inmigrante. Y viviendo los mismos problemas que todos vivimos. Claro, y el inmigrante conectado con la realidad, también entendiendo que hace humor de una situación límite. Claro, que... Ahora, hablemos de eso. A propósito que estamos en toque de queda desde las 20 horas hasta las 5 de la mañana. Pusieron las 5 de la mañana. No lo habíamos dicho, ¿no? Pero hasta las 5 de la mañana se le ha venido como que... Yo creo que al revés, no sé, porque la gente se levanta temprano de sus casas o porque se siente, o piensa que después de las 5 ya no va a pasar nada. Me parece muy temprano las 20 horas. O sea, no quiero toque y queda. Pero ya que lo van a poner. Pero a las 8 no, a las 10 por Está último. de día todavía, además. No, pero hablando en serio, yo me tocó ir toque y queda y era la fiesta de toque a toque. No, Uno trataba de vivir, una normalidad en una situación anormal. Pero además lo que apunta Álvaro, que en esa época era peor porque además había cortes de luz, era terrorífico, no podías salir de la casa y más encima en la oscuridad total. Sí. La radio pilas lista. El toque de queda, ¿qué genera? ¿Más rabia? O sea, la memoria emotiva se gatilla así, ¡tá! Claro. O sea, milico en la calle, toque de queda, estado de es el emergencia. horror, el terror, la dictadura, la opresión. Volvió es como un que tumor. vuelve la pesadilla, entonces está súper asociado a esos tiempos y a esas sensaciones. Y segundo, la libertad que se te limita también. O sea, yo, persona adulta, consciente y responsable, no me puedo mandar sola. Anda a acostarte. No me tengo que ir a acostar. Anda a acostarte, chiquillo. Tengo que ir a Anda a tu encerrarme. casa. Anda a guardarte. Entonces es una sensación bien perturbadora. Yo creo que están modificando un poco los horarios porque me imagino que están intentando sacar prontamente el toque de queda. Por eso ya no es hasta las 6, es hasta las 5 y probablemente van a empezar paulatinamente a modificarlo. Hasta que lleguemos al día en que ya no haya. No, pero mira, más allá de que sí, hay temas hoy día más importantes y relevantes que son fuertes, ¿cachai? Que son las demandas y todo eso. Pero también cómo cresta lo que hablábamos, la normalidad. Le cambió la... Gente que tenía programado matrimonio, gente que tenía programado viaje, el caos en el aeropuerto, la PEC a la vuelta de la esquina, la final de la Copa Libertadores, ¿está acá? el fútbol que se suspende de nuevo este fin de semana. Entonces, tú decís, volvamos lo más pronto a la normalidad, pero ¿cómo? Si no se puede, porque incluso todo lo que podría ser una señal de normalidad, que se suspendió el concierto de Bryan Adams y otros conciertos más, no hay teatro, no hay cine, y más encima te están diciendo en tu casa a las 20 horas. Oye, la gente, es tratar a la gente como que que fuera- trabaja en la noche también, locales, Los restaurantes, nocheros. los comediantes también que tienen sus shows, Sí, todo las suspendido. productoras, todo suspendido. Es que además también, si por ejemplo estuviera pasando esto, te voy a decir una cosa loca, si estuviera pasando esto en términos de represión o de contención, pero además dijeran mañana, subimos las pensiones de los jubilados, ya, y seguimos con toque de queda, y ahora nos bajamos la dieta, ¿me entendís? Si paralelamente estuvieran ocurriendo los dos fenómenos en que se está conteniendo, pero se están dando soluciones concretas de manera más rápida, yo creo que la sensación es distinta, pero cuando solo hay represión y no hay nada más, y la vocería mañana a mañana habla de eso, y no hay ningún otro tipo de información, Ahora, es súper Es súper porque angustiante. el ritmo que tiene el sistema político para resolver lo que dices tú de forma paralela es muy lento. Ahora, ojo, yo me tocó, entiendo lo que está pasando con el toque de queda, que los salvoconductos, pero también la gente como que tiene menos miedo que antes cuando uno te pilla el toque de queda, porque además los milicos antes eran de los malos, ahora no digo que sean de los mejores, pero antes eran malos. ¿Te acordás que en la época a los chascones le cortaban el pelo con cuchillo? A las muchachas le decían, las mujeres usan acá falda, pollera, no pantalones, le cortaban los pantalones. Y aquí están igual de prepo algunos, yo he visto unas acciones bien reñidas. Pero hay otros que no. Yo he visto de uno y de otro. Yo siento que hay más humanidad por un lado. aquí hemos visto dos generaciones. Una generación de militares que no quieren mancharse las manos como lo hicieron los anteriores, digamos. Sí, o sea, sí, nosotros queremos estar aquí. Claro, o sea, Nos obliga. tenemos que estar acá porque la Constitución nos obliga a eso. Pero también hay toda una generación no de estamos muy jóvenes cómodos, claro. que nunca habían tenido a militares en la calle y tampoco saben cómo enfrentarlo. Entonces, son como... Y no le tienen miedo. Y No, no pero le además tienen miedo el toque tampoco. de queda yo siento que es como infantilizar, ¿no? Sí, a acostarse mierda. Y no se me levanta la cama, están castigados, están castigados. ¿Recordaron que con el general Iturralde el Entonces, sábado? en Argentina, la peor época incluso de la dictadura, no pudieron terminar a poner porque la gente, el hábito de la vida nocturna era más fuerte. Y si no, ahí sí te quemaban en Argentina. Y acá, weón, sabiendo que ya la gente está indignada, le están diciendo más encima, anda a acostarte, cabrito. Y sin postre. Para
cara, weón. Pero además sin resolver el conflicto. Porque eso. es cierto que también han habido saqueos y esas cosas, lo sabemos. Pero no es ese solamente el conflicto. Es cierto. Y solamente eso pareciera estar abordándose. También este matiz del general distinto también, que no es el general de dictadura Iturriaga, que tiene como un temperamento distinto, un poco más amable, aparentemente. Y cuando él dice, claro, yo no estoy en guerra, yo estoy en paz. Y también le quita el piso al presidente que es su jefe, me parece que también es interesante esa figura. Pero al día siguiente... Tuvo que salir una aclaración. Eso fue la que todos agradecimos y todos dijimos, puta, el militar es más sensato que el civil. Pero el sábado se había mandado una frase desafortunada cuando dijo... hay toque de queda, bueno, que aprovechen este sábado, que disfruten este sábado en la noche, digamos. Fue una cosa claro, porque también es que yo creo que aquí están todos muy relajados en un ambiente que no es precisamente de relajo. Pero además, al día siguiente tuvo que salir algo que se habían escrito diciendo, no quise contradecir lo que dijo el presidente. Entiendo muy claro el lugar donde estoy, como diciendo, yo sé dónde manda capitán, no manda marinero, para hacer un término castrense. Oye, han pasado estas cosas en otras partes del mundo, porque la gente dice, oye, si esto, un amigo de Estados Unidos me llamaba, me decía, oye, está la caga en Chile, sí, está la caga, le dije, porque yo esperaba que le dijera, no, si le están poniendo color, no, está la caga. Y me decía, ¿sabes que esto está pasando en todos lados? Me dice yo, el weón viaja por todo el mundo. Me dijo, siento que hoy día lo que no está bien y lo que no está correcto no se va a dejar pasar. O sea, mira lo que está pasando en España, por ejemplo, sin ir más lejos. En España ahora, en Barcelona, en Cataluña, después de que tuvieron a 11 independentistas, ya una crisis que lleva una semana, poco más de una semana, y el gobierno de Pedro Sánchez está amarrado de mano, porque además tiene elecciones el día 20 y no tiene peso político, o no tiene el peso político. Por eso, pero que la Gallate está manifestando. Sí, mira, se aburrió. España es un caso. Y reclama. Quizá el caso más emblemático, que lo comentábamos acá, que se parece al nuestro, es el caso de lo que ocurrió con los chalecos amarillos en Francia. Que esto tuvo que ver fundamentalmente con un impuesto que quiso ponerle Emmanuel Macron, un impuesto verde a los combustibles. Pero este impuesto verde ya encarecía mucho más la vida, el transporte, y definitivamente la gente... Y al igual que acá fue el gatillante para otra. Que cuando sube el combustible, la gente tiene que entender, sube todo porque el transportista se lo cobra. Entonces, te sube todo lo que significa moverlo de un lugar a otro. ¿Dónde está la similitud de esto? Todas las protestas, porque al principio fue esto, el tema del combustible, pero después se convirtió en una protesta estudiantil, por cambios, de la forma en la cual se ingresa a la universidad. Se en darse cuenta. Exactamente, y fue un tema muy complejo. La gente se organizaba por Facebook en Francia, muy similar acá, que también toda la organización se hace a través de redes sociales. En Francia, el 70% de los franceses ocupa Facebook. Entonces, claro, aquí estamos hablando de una protesta que se resolvió cuando el sistema político se dio cuenta que tenía que resolver. ¿Qué hizo Macron? Macron echó atrás el impuesto y descabezó a todo su gabinete. Entonces, Sebastián Piñera, Macron viene para acá, viene a Chile a la COP25. Bueno, viene. La solución ahí está ahí, a la vuelta de la esquina. Lo más complicado, ¿te acuerdas? Decían juntar acá Donald Trump con los chinos a timbrar el acuerdo y ojalá que pase, se suma un conflicto más que tiene que ver con la guerra chino-estadounidense con el tema económico. Esta es una tanta protesta. Te mencioné Cataluña. Sí, Ecuador. La de Ecuador, la última, la de Lenín Moreno. Que Lenín Moreno después se terminó comprando la tesis, que yo estoy seguro que se compraron en La Moneda, de que todo esto estaba articulado desde Venezuela para desestabilizar. ¿Qué pasó acá? Aquí ocurrió que Lenín Moreno, en un acuerdo que tiene con el Fondo Monetario Internacional, le quitó el subsidio a los combustibles en Ecuador. En Ecuador el combustible era muy barato, pero de un día para otro el combustible costaba 10 y al día siguiente costaba 25. Entonces subió 125% el costo del combustible y la gente no lo toleró y salió a la calle y protestó de una manera increíble. Lenín Moreno se tuvo que llevar el gobierno de Quito a Guayaquil y tuvimos la misma escena. Los generales de ejército apoyando a Lenín Moreno. Fue una situación muy compleja. ¿Cómo lo terminó por resolver Lenín Moreno? Derogando el decreto, el 833, que terminó por ceder. O sea, está clara la fórmula. La fórmula está muy clarita y la terminó por resolver. La diferencia fue que no lo resolvió el sistema político, sino que lo resolvió con las organizaciones sociales que provocaron este levantamiento social. También eran grupos indígenas importantes. Exactamente. De la población ahí habían rostros. Sí, pues había con quién hablar. Había un interlocutor válido. Esa es otra. Y insisto, llamamos 3. Cataluña, Francia, Ecuador. La que sigue. Esta es tan curiosa, pero también demuestra que de repente el sistema político mete tantas cosas debajo de la alfombra que cualquier cosa te lo detona. Lo que pasó en el Líbano. En el Líbano el gobierno de Saad Hariri no tuvo mejor idea, es una idea que también ronda diferente al lado, de ponerle impuestos a cosas que hoy no lo tienen. ¿Y a qué le quiso poner impuesto? Al WhatsApp.
Le quiso poner impuesto al WhatsApp. ¿Y qué generó esto? Una revuelta completa de la gente en el Líbano que se opuso a esta situación, pero que después devino en una protesta masiva contra otras circunstancias, contra la crisis económica que vive. No acumulado. Claro, es el gatillante. ¿Sí? Con los pendientes. Exactamente, la crisis económica, el sistema político represivo. Aquí fue el alza del valor del metro. Claro, lo que fue el alza del valor del metro en el Líbano fue el impuesto al WhatsApp. Una cosa que, insisto, es una cosa que uno la ve... Ojo, le pusieron impuesto acá a Netflix. Acá en Chile pusimos impuesto a Netflix, ¿no? Sí, claro. Sí, lo que pasa es que... Pero ojo, eso tiene que ver también que yo creo que, y lo hemos discutido y todo el mundo hace el mismo comentario, el problema no está en los impuestos. El problema está que si los vamos a pagar, los pagamos todos, pues, weón. Sí, po. Y no los que tienen la plata afuera, no los que tienen de repente resquicios para no pagar, o las contribuciones, que son un tipo de impuestos también. Algunos las pagan sagradamente y otros que tienen la bella fortuna hacen lo que sea para declarar sus casas, y eso es lo que también, toda esa información que antes era ocultada y que se fue haciendo paulatinamente pública, se fue acumulando y todos los datos nos indicaron, nos están cagando. Entonces, obviamente en algún minuto, como decíamos, esto se infló este globo, no aguantó más, se reventó. Estiraron el elástico, se cortó. Tapamos, como digo, la alfombra ya no aguantó más, basura debajo. Y todas las metáforas que queremos aplicar de que en el fondo la gente dijo, ya, papá, Y además cuando van con los micrófonos, la gente de la prensa de los distintos canales, van con el micrófono y le preguntan a la gente, la tienen clarita. La gente no está por rabia solamente. Es una rabia que tiene un discurso atrás. Claro. Que va acompañado de lo que hemos hablado, de que la gente sabe y tiene conocimiento de lo que le provoca la indignación. No es que estén enojados porque sí. Claro. Tienen las causas y los motivos y los manejan muy bien. Mira, son 4 fenómenos que te mencioné, insisto. Sí. Cataluña, Francia, Ecuador, el Líbano. Hay protestas en Colombia también en estos días, que son movimientos sociales... Te falta la de Hong Kong, por tiempo. Bueno, la de Hong Kong, que es un problema un poco más complejo. Ustedes saben que Hong Kong y China tienen desde el año 2000 una relación jurídica más cercana. Resulta que lo que intentaron hacer era facilitar o posibilitar el derecho de extradición desde la República Popular China de ciudadanos de Hong Kong. Entonces, esa circunstancia, entendiendo que el Partido Comunista Chino controla los tribunales de justicia en China, se pensó en Hong Kong que esto era una estrategia para reprimir enemigos políticos del sistema que tienen en China. Entonces, claro, esto generó toda una polémica. China acusó a Estados Unidos de que estaba detrás de estas protestas, pero la verdad es que esta es una circunstancia que generó una enorme protesta. También hay otra cosa, yo te conté que estuve en Hong Kong este año y, claro, dentro de todo esa modernidad y su edificio de cristal y todo lo que uno ve, y Hong Kong es fabuloso, increíble y todo. Claro, pero tú te das una vuelta y hay sectores donde en edificios más bien antiguos vive la gente muy hacinada. Y entonces la realidad queda oculta detrás del cristal y de los rascacielos. Pero entonces también hay una situación ahí que a veces no se sabe leer, porque en general tú te haces cargo de lo manifiesto, de lo obvio, de lo que está a la vista. Pero hay muchas cosas que tenéis que poner gente especializada a ver y chequear qué le está pasando realmente. Por eso cuando se hacen estudios, se hacen encuestas, muchas de esas no tienen asidero porque no fuera donde están los realmente afectados, sino que se hizo a la vuelta de la esquina o se hizo a través de un llamado telefónico. O tal vez lo saben, pero no hacen nada al respecto. Eso es lo más grave. Porque tú como turista viste ese edificio y después viste atrás, que es lo que también ven los turistas cuando vienen acá. Vienen a Chile, claro. Y encuentran que Chile es súper moderno porque van a Vitacura. Claro, pero es como el pueblo del oeste. Yo creo que lo grave es que lo saben y no hacen nada al respecto, que es lo que también ha pasado en Chile. Dos cosas que emparentan la crisis de Hong Kong con Chile. Estaban pidiendo el retiro oficial de esta ley que buscaba la extradición, el retiro oficial, y una ley, la gota que rebalsa el vaso, bueno, la retiraron, pero además estaban pidiendo que el gobierno terminara a utilizar el concepto de disturbios para hablar de esto. Que es lo mismo que se le está pidiendo al gobierno, que saque y que haga la distinción respecto de las manifestaciones. Hay un ejemplo de comportamiento cívico, que también acá hay que decirlo. O sea, aquí también hemos tenido un comportamiento cívico en muchas manifestaciones. Hay gente, yo he visto tipos desmontando barricadas para que pasen los bomberos. Yo subí ayer por Santa María, justo los cabros se metieron en Santa María subiendo. Así que el cabrón, no, pase por acá, que movían hacia la izquierda.
Había familia. Sí, por eso que él reclama un poco también a los medios de comunicación que no sea solo noticia la violencia, también sea noticia... Las estaciones de metro limpiándola, sacándola del combo. Claro, por eso te digo, hay que equilibrar un poco la información. La última de las manifestaciones ocurrió hace poquito, en septiembre. Yo creo que no han ocurrido más porque esto tiene una salida política este fin de semana, que fue lo que pasó en Argentina. En Argentina, básicamente, la gente estaba pidiéndole al gobierno de Mauricio Macri que declarara definitivamente la crisis alimentaria, entendiendo que la situación económica de la Argentina, a partir de la inflación y de muchos otros problemas, los niveles de pobreza en Argentina son hoy día brutales, se acercan al 40%. Hay economistas que en Argentina que hablan que la hiperinflación es inminente, que el default es inminente, lo que especula quizá niveles de pobreza nunca antes vistos, entre el 50 y el 75%. Siendo los países más ricos de la región. Argentina en algún minuto fue la nación más rica del mundo. Sí, pues la Segunda Guerra era el granero del mundo. Bueno, pidieron un debate parlamentario respecto de esta situación. Yo tengo la impresión que finalmente este reclamo termina por disolverse a partir de, primero, las votaciones que se produjeron el día 12 de agosto, que son las primarias, y también porque Argentina resuelve quién va a ser su presidente, probablemente sea Alberto Fernández este fin de semana. Macri dice que no. Claro, Macri dice que no. Macri dijo Fernández historia. Yo a un amigo argentino que me llamó hoy día de una radio argentina me preguntó cómo veíamos nosotros el proceso político en Argentina. Le dije, mira, está haciendo la gran George Bush, cuando Bush en el 92 estaba perdiendo con Clinton en las encuestas. No, vamos a ganar este fin de semana, y terminó perdiendo de una manera brutal. Bueno, insisto, lo que ocurre acá ocurre en diferentes partes del mundo, forma parte de un proceso de un mundo que de alguna u otra forma, muchachos, ha venido despertando. Oye, yo me quedé con, en la mañana pensaba, Cresta, donde a mí me encanta Christian Barkin y lo escuché en la radio ayer, y claro, el hombre se va en su línea, porque es filósofo, hablaba precisamente de Lao Tse y buscaba figuras de Confucio y grandes frases de estadistas y de filósofos que ayudan un poco a entender, él decía, vieron lo importante que es la historia, y si nuestros políticos tuvieran historia y manejaran algunos conceptos, quizás estas cosas estarían un poquito mejor. Y me fui en esa y busqué algún pensamiento, algunas reflexiones, en este caso el de Albert Einstein, que dice: la paz no puede mantenerse por la fuerza, solamente puede alcanzarse por medio del entendimiento. Si lo dijo Einstein, pesquen loco, vamos a estas citas. Dalai Lama también en algún minuto: para mantener paz en tu interior, lo más importante es ser compasivos y amar y respetar todas las formas de vida. Es decir, empatía, en el fondo está sugiriendo. Nelson Mandela, que es un hombre que estuvo 20 años preso en la época del apartheid en Sudáfrica y que no salió con resquemor ni resentimiento producto de esos 20 años de cárcel, dijo lo siguiente. Esta me hace mucho sentido. Los verdaderos líderes deben estar dispuestos a sacrificarlo todo por la libertad de su pueblo. Que se escuche fuerte. Bueno, Mahatma Gandhi, alma grande le decían en la India, porque luchó por la independencia y la logró con métodos pacíficos y le costó la vida. Casi todos los que son pacifistas mueren de manera violenta. No hay camino a la paz es el camino. Tengo una de Martin Luther King, que fue un tremendo activista por los derechos civiles de la población negra en Estados Unidos. Dijo así. Dijo: tengo un sueño, un solo sueño, seguir soñando, soñar con libertad, con la justicia, soñar con la igualdad, y ojalá yo no tuviera necesidad de soñarlo, dijo. Tengo un amigo que tengo más sueño que Martin Luther King. I have a dream. Sí, I have a dream, un mítico discurso. ¿Y el gran John Lennon? La paz no es algo que deseas, es algo que creas, algo que haces, algo que eres y algo que regalas. También muerto Manuel. Oye, y ya que estamos viendo a John Lennon, un tremendo músico, fíjate que son los músicos, son los artistas, los futbolistas, fíjate. Tienen mucha sensibilidad social. Mucho más que claramente los políticos. Y son ellos, a través de sus canciones, que han expresado esta sensibilidad social. Y me gustaría compartir con ustedes algunos artistas, hemos elegido algunos artistas más emblemáticos y canciones los más emblemáticos. Por ejemplo, justamente John Lennon, a quien la Jenny hacía referencia recién con la canción Give Peace a Change, darle una oportunidad a la paz, exactamente. Escrita en el año 1969 a propósito de la guerra de Vietnam. Claro, y los convulsionados años 60. Pero ¿cachai? O sea, cuando la violencia se instala, sí surgen los artistas. Salen los artistas. Claro. Los poetas, los pintores, en este caso, los músicos que a través de sus composiciones, sus letras, sus canciones, tratan de que la cosa esté más tranquila. Y hacen también un llamado
a la Sí, paz. lo que llama la atención, Alvarito, que este tema tiene 50 años. Sí. Sí. Y está plenamente vigente. Absolutamente. Entonces, la historia cíclica se va repitiendo y claramente no se escucha padre. Y ¿Quién los más? temas de conflicto siempre son los mismos. Ah, Sí, exactamente. Las formas de resolverlos son las que varían. La pregunta es, vuelvo a decir, hago la advertencia. ¿Se acuerdan de las grandes manifestaciones de mayo del 68? Sí. ¿En qué terminó? Con De Gaulle con un 65% de los votos. ¿Qué pasó en Estados Unidos con la protesta de Vietnam? Con Nixon ganándole y sacándole la mugre a McGovern en las elecciones. Buen punto. Entonces, insisto, ojo, yo no sé, yo de verdad tengo mucho temor respecto de en qué ciclo histórico nos estamos metiendo si la historia es cíclica. Buen punto. Oye, otro de los artistas, uno que a mí en lo personal me gusta mucho, Bob Marley. ¿Ah? Con la canción Get Up, Stand Up. Oye, y- Levántate, ponte de pie, defiéndete por tus derechos. Bueno, Y la escribió con Peter Tosh. Peter Tosh, Así otro es. grande del reggae. Otro gran músico. Y me asusté. Bueno, este hombre, que es un hombre de paz, en su minuto estuvo en una época muy compleja de Jamaica, donde se lo peleaban los candidatos presidenciales de ambos sectores para que mostraran un favoritismo por uno o por otro. Cuando él lo único que quería era que no hubiese una guerra civil en Jamaica. Y a veces los músicos también son víctimas de la utilización o el mal uso que quieren hacer de su imagen y su carisma por los intereses comprometidos. Pero grande Bob Marley. Oye, 36 otra canción años que la muere. van a cachar al tiro, ¿Cuál? el argentino León Gieco. Claro. Bueno. Solo le pido a Dios, una canción del año 78, cuando, bueno... En el contexto de la casi guerra con Chile. Bueno, exactamente. San Malvin, y Entre también, otras claro. cosas más, el exilio de Mercedes Sosa, él escribió esta canción que al final se transformó en un himno. Es un himno. Esta canción yo la asocio inmediatamente con la casi guerra por el conflicto del Beagle el 78. Es un guay. A propósito del término que ocupó el presidente Piñera, guerra. Claro. La guerra es un monstruo grande que pisa fuerte. Y la pobre inocencia de la gente. Sí, estamos realizando algunas canciones que apelan precisamente a lo que todos aspiran en Chile, que es volver a la paz, volver a la tranquilidad. No vamos a hacer lo mismo y espero que así sea, para que aprendamos las lecciones y no queden en olvido, porque si no vamos a seguir cumpliendo los ciclos que no queremos repetir. ¿Qué más te queda? Bob Dylan, Premio Nobel de Literatura del año 2016, y esta canción que se llama Blowing in the Wind. Ahí hay parte de la traducción de la letra. Yo me quedo con una que dice así: ¿cuánto tiempo tienen que volar las balas de cañón antes de ser prohibidas para siempre? Y la respuesta, amigo mío, está soplando en el viento. O sea, la respuesta, y lo acabamos de decir aquí, la respuesta, las soluciones, las tenemos súper claras. Todos las tenemos claras, menos quién las tiene que dar. Sí, nuestra intención con esta música también tiene que ver con que, repito, cuando se habla siempre se convocan a los políticos, pero ¿y qué pasa con los artistas? ¿Qué pasa con los filósofos? ¿Qué pasa con los científicos? ¿Qué pasa con la otra gente que también forma parte del país, tiene mucho más que decir y quizás tiene una lógica desprendida de los intereses que pueden tener algunos partidos o los políticos de profesión? Ahí está Serrat. Joan Manuel Serrat con la canción Para la Libertad. Sí. También un clásico, exactamente. Que tiene relación con los combatientes. Yo creo que olvidar a Víctor Jara sería injusto, ¿cachai? Sí, claro. El derecho de vivir en paz. derecho de vivir en Hay paz. una canción de un grupo español que se llama... Hay muchas, la verdad que... Libertad sin ira. Sí, quisimos recuperar solamente algunas. Yo sabemos que la lista era larga. Sí. Y, oye, para terminar, Los Prisioneros. ¿Ah? Al baile de los que sobran, baile, que sí, ya venían reclamando a fines de los piedras. 80, ya venían reclamando el tema de la injusticia, la falta de igualdad, las oportunidades, y que siempre son los mismos los que se... Bueno, esto ya... La verdad que hoy día tú escuchabas Los Prisioneros hoy día, todo te hace tanto sentido la letra, no pasan de moda. Nos indican que ya cumplimos con nuestro tiempo, tenemos que Te entregar... advierto que yo no voy a dormir con el memo con el toque de queda. Ok. Yo quiero con camarones, no. Así que vayan desplegando los sacos a dormir los muchachos, el que tenga salvoconducto. Quiero agradecer y espero contigo contar en los próximos días también, en la medida de lo posible. Gracias a ti, Juan Carlos, por vivir, por Jenny, por invitarme. ¿Pero algún cierre, alguna reflexión tuya? No, nada, estamos alineados, estamos minuto a minuto, sigamos conversando, súper importante que esto no pasa así nomás, que esto... Que no quede ahí. Que no quede ahí, que esto tiene que llegar a buen puerto de alguna manera, así que vamos a seguir atentos, vamos a seguir alzando las voces. Muy bien, Jenny. Eugenio, querido yo creo que Eugenio. esta será bueno, primero gracias por traerme de vuelta, yo me siento en casa realmente. Solamente un mensaje, es un gran momento, como dice la Jenny, yo creo que un momento de inflexión. O definitivamente arreglamos esto, o no. Y de verdad que yo estoy muy asustado respecto de, no sé en qué ciclo histórico, si el mundo es cíclico y la historia es cíclica, no sé en qué nos estamos metiendo realmente. Perfecto, Alvarito. Yo me quiero quedar con que esto se va a arreglar y pronto.
Eso es lo que yo espero y lo que quiero para el bien de todos nosotros, de nuestros hijos también, de entregarle un país justo a nuestros hijos. Yo quiero también agradecerles nuevamente a ustedes, muchachos, ustedes también, a cuidarse, a no hacer locura, al derecho a manifestarse y al derecho a expresarse, pero no queremos más muertos. Y lo otro, que se imponga el sentido común, el menos común de los sentidos a veces, pero es urgente que hoy día sí sea. Y por lo tanto, un abrazo y llamar a la cordura a las autoridades, dense cuenta de lo que está pasando. Vamos con Oye, el orgullo fuera y que sea por Chile. En el fondo es mejor perder para poder ganar. Gracias, que estén bien, buenas noches, hasta mañana. Buenas noches. Chao.